Buenos días, lo que vamos a ver hoy es el tema de alcoholes. Vamos a destacar también algo sobre los fenoles e incluso algunos de los derivados de los mismos. Cuando nosotros hablamos de alcoholes, nos referimos a moléculas que tienen como función principal el grupo oxidrilo. Así ustedes ya han visto en nomenclatura cómo nombrarlos. La idea es cambiar la terminación ano del hidrocarburo por ol del alcohol. Así tenemos el metanol, el etanol. A partir del alcohol de tres átomos de carbono surgen isómeros, como el 1-propanol, el 2-propanol, y la IUPAC retiene también determinado tipo de nombres, como por ejemplo el alcohol bencílico. ¿Sí? Bueno, pasa. Bueno, no pasaban las diapositivas. Los alcoholes se pueden clasificar en tres grandes grupos, igual que los halogenuros de alquilo: primarios, secundarios y terciarios. Va a depender de dónde se encuentra ubicado el grupo oxidrilo. Si está en un carbono primario, como por ejemplo el 1-butanol, si está en un carbono secundario, como el 2-propanol, o si el oxidrilo se encuentra en un carbono terciario, como es el caso del 2-metil-2-propanol. Incluso los alcoholes pueden tener más de un grupo oxidrilo. Así tendremos los dioles, como el etanodiol, es decir, diol representa que tenemos dos grupos oxidrilos, el 1,2-propanodiol, e incluso también se pueden presentar alcoholes con tres grupos oxidrilos, como el 1,2,3-propanotriol, también llamado comúnmente como glicerol o glicerina, y que veremos bastante más adelante en el tema de lípidos. Al hablar de las propiedades físicas de los alcoholes, lo que vamos a decir es que se caracterizan por tener enlaces de hidrógeno. Por lo tanto, sus puntos de ebullición son mayores que los halogenuros de alquilo o los hidrocarburos de mayor peso molecular. Y acá en esta tablita se puede ver esa diferencia notable. Fíjense, eh, fíjense en el etano, que tiene un peso molecular de 30 y su punto de ebullición es menos 88. Bueno, es un gas, ¿no? El metanol, que tiene un peso molecular de 32, muy parecido, tiene un punto de ebullición de 65, es decir, estamos pasando de menos 88 a 65. Y eso se debe a la naturaleza de las interacciones. Interacciones muy débiles en el hidrocarburo, dipolo inducido, dipolo inducido, y en los alcoholes los puentes de hidrógeno. Lo mismo ocurre entre el propano y el etanol, peso molecular 44 y 46, y fíjense la diferencia. Otra cosa importante asociada a las propiedades físicas de los alcoholes es su solubilidad. Nosotros sabemos que la regla de solubilidad nos dice que los compuestos iguales se disuelven en solventes iguales en cuanto a su polaridad. Es decir, el agua disuelve compuestos polares y los hidrocarburos disuelven compuestos no polares. Fíjense qué ocurre con la serie homóloga de los alcoholes, es decir, a medida que aumentamos el peso molecular del alcohol, metanol, etanol, propanol. Los primeros son infinitamente solubles en agua, es decir, se disuelven en todas proporciones. O sea, si yo pongo alcohol en distintas proporciones en agua, siempre voy a tener una fase. Ahora bien, fíjense qué pasa cuando aumentamos la longitud de la cadena. La solubilidad va disminuyendo. Acá era infinito, acá es de 10 gramos en 100 gramos de agua, acá 7, acá 2, y acá prácticamente es insoluble. Esto se debe en que los alcoholes presentan dos zonas en sus moléculas. Una zona polar asociada al grupo oxidrilo, que tiene la posibilidad también de formar puentes de hidrógeno con el agua,
y una región no polar que sería insoluble en la fase de agua y soluble en hidrocarburos. Fíjense que a medida que aumentamos el peso molecular, aumenta la relación entre la parte no polar y polar. Nosotros podríamos decir que el alcohol, el metanol, tiene una parte polar y una parte no polar en tamaño similar, pero no así el 1-hexanol. El 1-hexanol tiene una parte no polar muchísimo más grande. La molécula en su conjunto se comporta como molécula no polar, por lo tanto es insoluble en agua. Vayamos un poco a ver las propiedades químicas. Los alcoholes son moléculas muy reactivas, a diferencia de los hidrocarburos. Se caracterizan por poder reaccionar como ácido y como base. También participan en reacciones en las que el alcohol es un nucleófilo. Claro, porque si puede actuar como base, también puede ser un nucleófilo. Toda base es un nucleófilo. Y también puede realizarse sobre él reacciones de oxidación, e incluso acá no figuran, pero también podrían los alcoholes reducirse. Oxidando, se oxidan ganando oxígeno, se reducen ganando hidrógeno. Una de las propiedades más importantes de los alcoholes es la acidez. Si ustedes se fijan, al igual que ustedes veían en ácidos carboxílicos, el alcohol disuelto en agua tiene una constante de disociación. Esa constante de disociación, que la pueden ver acá, está dada, que es la constante de acidez, está dada por la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Cuando uno observa esa constante de acidez, ¿qué es lo que ve? Metanol, 3,2 por 10 a la menos 16. Etanol, 1,3 por 10 a la menos 16. 2-propanol, 1,8 por 10 a la menos 18. Bueno, primero lo que se observa es que la constante es muy baja. ¿Qué quiere decir estos valores? Que si yo tengo en cantidad de moléculas, ¿sí?, un 1 seguido de 16 ceros, es decir, muchísimas moléculas, solo se disocia una. Es decir, que los alcoholes son ácidos, pero son ácidos muy débiles. Incluso son más débiles que el agua. ¿Se acuerdan que la constante, la KW del agua era 10 a la menos 14? Bueno, acá tenemos 10 a la menos 16, 10 a la menos 15, 10 a la menos 19. Es decir, son incluso menos ácidos que el agua, pero lo son. Porque si nosotros tenemos bases muy fuertes, seremos capaces de remover ese hidrógeno. Otra cosa interesante es que, si ustedes ven valores, estos tienen menos 16, menos 18, este menos 13, es decir, que los sustituyentes modifican esa acidez. Eso lo veremos un poquitito más adelante. Vamos a ser capaces de acuerdo a los sustituyentes que tenemos, podremos justificar la mayor o menor acidez de estos compuestos. ¿Qué implica esa baja acidez? Esa baja acidez implica que si yo lo enfrento a una base fuerte, como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, que en general están en medios acuosos, aún así los alcoholes no reaccionan. Es decir, que necesitan una base extremadamente fuerte para reaccionar. ¿Qué bases se conocen que son extremadamente fuertes y reaccionan con los alcoholes? El sodio metálico, por ejemplo, cuando yo tomo el alcohol y le agrego sodio metálico, se forma un alcóxido de sodio, en este caso propanol, propóxido de sodio, y se libera hidrógeno. Es una redox también, pero es una reacción ácido-base. Es redox y ácido-base a la vez. ¿Por qué es redox? Porque el sodio cero se convierte en sodio más. Y el protón, o sea, el hidrógeno positivo, se convierte en hidrógeno cero. Otra base extremadamente fuerte es el hidruro de sodio,
que genera también propóxido de sodio más hidrógeno. Acá en este caso, otra vez tenemos una redox. El hidrógeno negativo se convierte en hidrógeno cero y el protón positivo se comporta como hidrógeno, se convierte en hidrógeno cero. Los alcoholes también se comportan como bases. ¿Y por qué se comportan como bases? Porque pueden captar un protón. ¿A través de dónde? A través de los pares de electrones sin compartir. Entonces es una cuestión muy interesante esto, porque normalmente uno asocia gran acidez con baja basicidad. Y esto no es así. Las tienen que trabajar por separado. La acidez es la cesión de protones. La basicidad es la captura de un protón asociado a que la molécula tiene pares de electrones sin compartir. Supónganse que ustedes acá en lugar, no lo tengo dibujado, pero supónganse que ustedes acá en lugar de oxígeno tengan un nitrógeno, ¿no? Con pares libres. ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser la molécula más básica? ¿La amina que tiene nitrógeno o el oxígeno que tiene el alcohol? Bueno, eso va a depender de la disponibilidad de este par de electrones. ¿Y qué elemento es más electronegativo? ¿El oxígeno o el nitrógeno? Obviamente el oxígeno. Por lo tanto, el par de electrones va a estar más fuertemente atraído y por lo tanto va a ser menos básico, va a estar menos disponible. Los alcoholes son menos básicos que las aminas. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El hecho de protonarse, es decir, de actuar los alcoholes como base, determinan que se produzcan algunas reacciones características asociadas a la basicidad. Cuando un alcohol uno lo pone en contacto con un ácido diluido, lo que se forma es un alqueno. Es decir, que lo que estamos produciendo es una deshidratación de alcoholes a alquenos. El mecanismo, podríamos decir que es un mecanismo catalizado por ácidos, en lo cual primero el alcohol se protona, luego elimina una molécula de agua formando un carbocatión, y luego ese carbocatión cede el protón para formar el alqueno. El mecanismo de reacción es muy parecido, lo único que es catalítico, a lo que vimos en halogenuros de alquilo terciarios. ¿Se acuerdan la reacción de eliminación E1? Bueno, esta es una eliminación de tipo E1, que se da en alcoholes terciarios. ¿Se acuerdan que las eliminaciones 1 o las sustituciones nucleofílicas 1 se daban en haluros terciarios? Bueno, acá en alcoholes terciarios se da la reacción de eliminación E1. Cuando tenemos un alcohol primario, por el contrario, la deshidratación que se produce, porque también se produce una deshidratación en presencia de ácido, formando el alqueno, la deshidratación de un alcohol primario se produce a través de un mecanismo de eliminación E2. En general, la facilidad de deshidratación de los alquenos sigue el siguiente orden: terciario, mayor que secundario y mayor que primario. Acá podemos ver un ejemplo de la deshidratación de un alcohol terciario, en el caso que el alcohol no es simétrico. Cuando el alcohol no es simétrico, nosotros tenemos la posibilidad de formar un doble enlace hacia este lado o hacia este lado. Por lo tanto, obtendremos dos productos. Acá nos está diciendo que el principal es este, pero se forman los dos. Es decir, la deshidratación de un alcohol secundario da una mezcla de productos. El producto principal normalmente es el alqueno más sustituido,
Nosotros acá tenemos un alqueno sustituido por 1, 2, 3 grupos alquilos y un hidrógeno. En este caso, la sustitución sobre este doble enlace es doble. O sea, tenemos un grupo alquilo, dos grupos alquilo y acá y dos hidrógenos. Es decir, acá hay 3 grupos alquilos y acá hay solo 2. Por lo tanto, el alqueno más sustituido es siempre más estable que el disustituido. Pero lo importante, lo que ustedes deben conocer fundamentalmente, es que se forman los dos productos. Y con la reacción de eliminación, nosotros habíamos visto que había una competencia. Había una competencia de eliminación, ¿con qué? Con la sustitución nucleofílica. Si nosotros en lugar de usar ácido sulfúrico utilizamos un ácido halogenídrico, por ejemplo, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, se produce el primer paso, es decir, la formación del carbocatión, y luego, en lugar de producirse la eliminación, como tenemos cloruro o bromuro, yoduro, los mismos actúan como nucleófilo, dando el producto de sustitución. Es decir, el reemplazo de un oxidrilo por un cloruro. Pero lo importante es que para que se produzca, como el grupo oxidrilo no es un buen grupo saliente, es necesario activarlo previamente por la acción de un catalizador. Para terciarios, nuevamente se produce el mecanismo de sustitución SN1, y para primarios se produce un mecanismo de sustitución SN2. Así que lo que les pido es que repasen los 4 mecanismos característicos de reacciones de sustitución y de eliminación en halogenuros. SN1, SN2, E1 y E2. Bueno, por ahora voy a dejar acá, en esta parte, para que el video no se haga muy largo y lo podamos subir con facilidad. Les voy a dar una segunda parte del tema de alcoholes y fenoles pronto.